Capítulo 91. Uma Musume, al sótano. Tras salir de la oficina del consejo estudiantil, el entrenador Mizuno se dirigió directamente a la puerta de la escuela para esperar el siguiente autobús del campus. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, sin leer como de costumbre, simplemente mirando fijamente hacia la lejana calle comercial. Observó cómo los entrenadores veteranos eran llevados a hoteles del amor por sus respectivas parejas. Y con cada escena, el ánimo de Mizuno decaía aún más. Porque ya podía ver su futuro, al igual que aquellos mayores, él también sería arrastrado por la Uma Musume que le habían asignado. Solo que su destino sería peor, sería llevado al sótano del monarca por nada menos que la figura más aterradora de los extraños textos, Tokaicho. Mizuno bajó la cabeza y dejó escapar un largo suspiro. Mizuno, Fortuna, ¿acaso me queda futuro? Fortune, Mizuno Dono, no pienses así. Fortune, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Fortuna, convertirse en el entrenador de Tio no es necesariamente algo malo. Con su incorporación, ¿no acumularás energía de esperanza mucho más rápido? Mizuno, es fácil decirlo. Mizuno, pero antes incluso de poder reunir energía de esperanza, ya me estoy ahogando en la desesperación. Mizuno, estamos hablando de Tokaicho. La existencia más aterradora de los textos extraños. Una vez que te conviertes en su entrenador, hagas lo que hagas, te diriges directamente al final del sótano del monarca. Mizuno, nunca he visto un texto donde el entrenador de Tio no haya sido atacado. Lo que significa que mi futuro ya está sellado. Fortune, te equivocas, Mizuno Dono. Mizuno, ¿qué quieres decir? Fortuna, que no lo hayas visto no significa que no exista. Normalmente, sí, convertirse en el entrenador de Tio conlleva un 99,9999% de probabilidades de acabar encerrado en el sótano. Pero con mi ayuda, tus posibilidades de evitarlo son mucho mayores. Mizuno, ¿oh? ¿Qué tan alto? Fortuna, 1%. Mizuno, Ese 1% no se sentía diferente al 0,0001%. Aún así, aunque la probabilidad de evitar el sótano era escasa, al menos no era nula. Solo eso le hizo sentir un poco mejor. Porque lo que más temía no era la oscuridad que se avecinaba, sino la idea de que, hiciera lo que hiciera, no podría haber luz alguna. Mientras existiera la esperanza, por tenue que fuera, por brutal que fuera el camino, Mizuno seguiría adelante, poniendo todo su empeño en alcanzarla. Después de todo, su especialidad era luchar por sobrevivir en la desesperación. No contraatacar sería traicionar su propia esencia, no juego a menos que mi salud esté en rojo. Bip bip. Por fin llegó el autobús del campus. Mizuno se puso de pie, subió a bordo y se dejó caer en un asiento, esperando a que subieran los demás. Había planeado leer mientras esperaba. Pero entonces, un chico de complexión menuda que irradiaba energía Yasasi se deslizó en el asiento de al lado, captando su atención. ¿Entrenador Kaneshiro? Mizuno parpadeó sorprendido. Este chico de aspecto apacible no era otro que Kaneshiro Takeru, un entrenador que había ingresado en Trace en el mismo año que él. Desde aquella reunión de grupo en la que Kaneshiro dijo que iba a ver una película romántica con Daisy, Mizuno no lo había visto. Había supuesto que Daisy ya lo había encerrado en su sótano. Pero ahí estaba de nuevo, vivo. Y aunque Kaneshiro parecía algo agotado, aún conservaba un brillo en los ojos. No lo habían atacado por sorpresa. Todavía no. ¿Entrenador Mizuno? Kaneshiro estaba igualmente sorprendido. ¿No había estado vacío este asiento? ¿Cómo había aparecido Mizuno de repente? Pero la memoria lo confirmaba. Mizuno había estado allí todo el tiempo. Simplemente no se había dado cuenta. Disculpa, he estado muy cansado últimamente. No me había dado cuenta de que estabas aquí. Kaneshiro hizo una reverencia en señal de disculpa. Está bien. Mizuno restó importancia con un gesto. Los dos permanecieron sentados juntos en un silencio incómodo. No eran precisamente cercanos. Y hasta la carrera de la amistad, Kaneshiro ni siquiera sabía que Mizuno existía.
Sin nada de qué hablar, el silencio llenó el lugar. Finalmente, Mizuno lo logró. Bien. Entrenador Kaneshiro, ¿cómo están las cosas con Daisy?, preguntó con curiosidad. Todavía se preguntaba qué había pasado después de que fueran a ver esa película romántica, por qué Kaneshiro había desaparecido durante días. ¿Con Daisy? Kaneshiro lo pensó un momento y luego sonrió sinceramente. Nos llevamos de maravilla. Como hermanos. Mizuno. Hermanos, ¿por qué me sonaba tan familiar? Y después de la sesión para compartir experiencias, ¿a dónde fueron? ¿Por qué no los vi a ninguno de los dos por el campus?, insistió Mizuno. Oh, Daisy y yo salimos. ¿Afuera? Sí. Kaneshiro asintió. Después de la película, Daisy se mojó con la lluvia y empezó a resfriarse. Como las aguas termales son buenas para eso, y yo conocía una posada barata en el campo, la llevé allí para que se recuperara. Pero como si el destino nos estuviera jugando una mala pasada, se produjo un leve terremoto. La carretera de montaña quedó destruida y los autobuses no podían llegar hasta nosotros. Tuvimos que esperar a que la repararan. Así que nos quedamos. Y como había tanta gente atrapada, en la posada solo quedaba una habitación. No nos quedó más remedio que compartirla. Y mientras estábamos en los baños, por alguna razón, entré sin querer en la zona de mujeres. Casi me llaman pervertido. En ese momento, Kaneshiro se rascó la cabeza, avergonzado. Mizuno. Pero por suerte Daisy me ayudó a esconderme. Si no, me habrían llevado a la cárcel, jaja. Kaneshiro soltó una risita. ¿Dónde te escondiste?, preguntó Mizuno. En el vestuario, dijo Kaneshiro riendo. Estábamos muy apretados, 2 personas nos apretujamos. Incluso tuvimos que sujetarnos con fuerza. Jaja. 2 personas, apretujadas. La voz de Mizuno tembló. La otra era Daisy, ¿verdad? Sí. Kaneshiro asintió. ¿Y tú, situación con la ropa era? El rostro de Kaneshiro se enrojeció. Apartó la mirada con incomodidad. Solo toallas, así que supongo que medio desnudo. Mizuno contuvo el aliento. Su expresión se tornó solemne. Sacó un fajo de billetes y se lo puso en la mano a Kaneshiro. Entrenador Mizuno, ¿para qué es esto?, preguntó Kaneshiro confundido. Nada. Solo, me gustaría invitarte a algo bonito. Pero esto es demasiado, entrenador Mizuno. No puedo aceptarlo. Kaneshiro lo rechazó. Tómalo. Tengo dinero de sobra. Considéralo un regalo, tu generosidad me conmovió. Mizuno se guardó el dinero en el bolsillo y le dio una palmada en el hombro. Y recuerda entrenar más tu cuerpo. Como entrenador, te espera un trabajo duro. Con lo delgado que estás, ¿cómo lo vas a soportar? Kaneshiro vaciló, luego se puso de pie e hizo una profunda reverencia. Muy bien. Gracias, entrenador Mizuno. Por alguna razón, Mizuno sintió de repente que le mejoraba el ánimo. Alguien se estaba hundiendo más rápido que él. No quiso decir quién. Capítulo 92. Uma Musume, al sótano. 10 minutos después, el autobús escolar llegó sano y salvo al dormitorio secreto de los chicos. Tras despedirse cortésmente de Kaneshiro Takeru, Mizuno Sora regresó directamente a su habitación. Pero cuando Mizuno usó su llave para abrir la puerta, encendió la luz e iluminó la habitación completamente a oscuras, lo que vio antes sí lo hizo dar un salto de susto. Porque sentada en el sofá, con la barbilla apoyada, observándolo con una mirada llena de significado, estaba la muy familiar Uma Musume, de cabello gris. ¿Hermano Barco? Mizuno se frotó los ojos con incredulidad. Sentado allí en el sofá no era otro que Gold Ship, que no había aparecido en toda la tarde. Pero, ¿por qué estaba Gold Ship en su habitación? ¿Podría ser que estuviera viendo cosas? Entonces Mizuno apagó la luz. Y luego la volvió a encender. Pero el barco dorado que estaba en el sofá no desapareció, al contrario, su posición se había desplazado hacia una zona más cercana, pasando de 5 metros de distancia a 4.
Qué raro. Apagado. Encendido. Esta vez, Gold Ship había acortado silenciosamente la distancia a 3 metros. Jaja, así que es un fantasma, ¿eh? No te molestaré entonces, me voy. Mizuno se giró para abrir la puerta, dispuesta a escapar de esa habitación embrujada. Pero la puerta que se abría fácilmente hacía un momento ahora parecía sellada con cemento, inamovible por mucho que tirara. ¿Un fantasma de verdad? Cuando Mizuno volvió a girar la cabeza, el barco dorado ya estaba justo delante de él. Yo, Mizuno Dono, buenas noches. Gold Ship lo saludó primero. El cuero cabelludo de Mizuno se erizó al instante, su espalda se apretó con fuerza contra la puerta obstinada, su mente se quedó en blanco. Se acabó. Realmente se topó con una historia de fantasmas. Pero, por suerte, Mizuno llevaba mucho tiempo acostumbrado a que Uma Musume lo aterrorizara, incluso más que a los fantasmas. Para él, el miedo era tan habitual como comer. Así que se calmó rápidamente, estudiando con atención el barco dorado que tenía delante. Respiraba. Tenía calor. No parecía un fantasma. Realmente es Gold Ship. Hermano, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Sabes dónde está el dormitorio secreto de los chicos?, preguntó Mizuno, desconcertado. La ubicación de la residencia, salvo para el personal clave como el tío conductor, era información prohibida. Ni siquiera los entrenadores que vivían allí lo revelarían, por temor a que una Uma Musume los descubriera y los obligara a confesar, poniendo en peligro a todos. Pero Gold Ship no solo conocía la ubicación, sino que además había burlado la seguridad y se había infiltrado en su habitación. Por supuesto que conozco este lugar. Gold Ship levantó la cabeza con orgullo. Para mí, encontrarlo fue fácil. Y pasar la seguridad, entrar sin problemas, no fue nada. Mizuno Dono, he venido aquí porque hay algo importante que debo aclarar con usted. ¿Qué es? Las comisuras de los labios de Gold Ship se curvaron en una sonrisa. Hace unas horas, vi tu rostro bajo esa capucha y ya no pude soportarlo más. Así que ahora estoy aquí para hacerte un Uma Pyoi. Mizuno parpadeó y luego sonrió. J.E., hermano, a ti, Uma Musume, sí que te encantan tus bromas. Es tarde, date prisa y vuelve a la cama. En cuanto a que Gold Ship afirmara que había visto su rostro y que ahora quería hacerle un Uma Pyoi, Mizuno no se creyó ni una palabra. Después de todo, solo se había dejado ver una vez hoy, cuando estaba negociando con Ayakawa-san. Pero Gold Ship lo había abandonado entonces, ni siquiera estaba allí. ¿Cómo iba a haberlo visto? Así que, obviamente, Gold Ship solo estaba bromeando otra vez. Mizuno Dono, mire esto. Pero para su sorpresa, Gold Ship sacó una cámara de video y le reprodujo un fragmento. La grabación se realizó esta noche. El lugar, un almacén remoto. La cámara estaba en la azotea. Y el contenido, Mizuno sin capucha, abrazando a Tazuna durante una hora entera. Oh. Así que sí, Pro realmente había visto su cara de Uma Mint. Gold Ship entrecerró los ojos, mirándolo fijamente. Muy bien, Mizuno Dono, ya puedes empezar a suplicar clemencia. J.E. Mizuno soltó una risa corta y desdeñosa, sacudiendo la cabeza con arrogante desafío, como si su amenaza no significara nada. Pero al segundo siguiente, cayó de rodillas, inclinándose con suavidad ante Gold Ship. Hermano del barco, por favor, sé amable. Al verlo tan obediente, Gold Ship asintió con satisfacción y ordenó. Vamos, levanta el trasero. Entendido. Mizuno se dio la vuelta y levantó la parte trasera. J.E., aquí voy. Gold Ship se frotó las manos como una mosca, cargando energía. Mizuno cerró los ojos. Golpe. Gold Ship extendió la mano y le dio una palmadita suave en el trasero. Bien, he terminado. Gold Ship exhaló con satisfacción. ¿Eso es todo? Mizuno giró la cabeza, decepcionado. Eso no duró ni 5 segundos. Gold Ship arqueó una ceja,
¿Qué, Mizuno Dono, de verdad quieres que te haga un mapioi? No, no, no. Mizuno agitó la mano frenéticamente. Definitivamente no quería ser víctima de un mapioi. Los dos se miraron, guardaron silencio por un momento y luego estallaron en carcajadas al unísono. Jajajajaja, sus sintonías coincidían a la perfección. Mizuno ya se había dado cuenta hacía tiempo de que Gold Ship no le guardaba rencor. Porque la forma en que ella lo miraba carecía del hambre que otras Uma Musume tenían cuando miraban a sus entrenadores. Si ella realmente hubiera tenido la intención de hacerle un Uma Pioi, Mizuno no le habría seguido el juego, ya habría estado gritando para que el tío supervisor de la residencia viniera a rescatarlo. Maestro, ¿sabe cuál fue mi primera impresión cuando vi su verdadero rostro? ¿Qué? Decepción. Gold Ship extendió las manos. Pensé que eras un extraterrestre con 4 brazos y estaba listo para capturarte y estudiarte. Pero al final, solo eres un humano ridículamente guapo. Aburrido. Mizuno solo pudo sudar frío. Las demás Uma Musume que vieron su rostro no pudieron evitar querer abalanzarse sobre él. Pero Gold Ship se sintió decepcionada. Como cabría esperar de una yegua alienígena tan peculiar, su forma de pensar era totalmente distinta a la de la Uma Musume normal. Recostado tranquilamente en el sofá, Gold Ship continuó. Tras la decepción, me invadió otra extraña sensación. Ni quiero hacerte daño, ni te odio. No querer acercarse demasiado, pero tampoco querer estar lejos. En resumen, es muy complicado. Gold Ship se rascó la cabeza con frustración, mirando a Mizuno. Si tuviera que expresarlo con palabras, sería algo así. Aunque soy diferente de las Uma Musume terrestres comunes, soy una Uma Musume alienígena, tu constitución parece tener un efecto especial sobre las Uma Musume. Así que también me afecta a mí. Pero como solo vi tu rostro y mi resistencia es alta, puedo soportarlo. Pero las otras Uma Musume, esa es otra historia. Si ven tu verdadera apariencia, hay muchas probabilidades de que te secuestren directamente. Que te utilicen por completo. Y tú no eres más que un humano frágil. Frente a Uma Musume, cuyas habilidades físicas son varias veces superiores a las tuyas, no tendrías forma de defenderte. No quiero perder a un amigo que piensa igual que yo. Así que... Gold Ship colocó una mano sobre el hombro de Mizuno, sonriendo. Quiero quedarme a tu lado. Para proteger tu seguridad. Capítulo 93 Uma Musume, al sótano. Tokaicho tuvo un sueño. Soñó que estaba en la oficina del presidente del consejo estudiantil. Frente a ella se encontraba Mizuno, vestido de negro de pies a cabeza, y a su lado estaba su más respetado presidente, Rudolf, quien le sonreía a ambos como un padre anciano que casa a su hija. ¿Qué está pasando? Yo ladeó la cabeza con confusión, sin comprender aún la situación. Pero los sueños eran simplemente producto de su imaginación, los trasfondos de los sueños nunca necesitaban explicación. La comprensión llegaba automáticamente. Y su cerebro le dijo, este era el escenario donde se formaría un vínculo de entrenador a aprendiz con Mizuno. El entrenador Mizuno finalmente está dispuesto a firmar un contrato conmigo. La alegría de Cho era inmensa. Por fin, todos sus esfuerzos habían dado sus frutos. En ese momento, Symbol y Rudolf se volvió hacia Mizuno. Entrenador Mizuno, ¿aceptas convertirte en el entrenador de Cho? Amarla, serle leal, en la pobreza, en la enfermedad o en la discapacidad, hasta la muerte. ¿Aceptas? Sí, respondió Mizuno al instante, su voz era tan ansiosa que parecía que no podía esperar ni un segundo más. Entonces Rodolfo se volvió hacia Cho. Yo, ¿aceptas convertirte en la Uma Musume del entrenador Mizuno? Amarlo, serle leal, en la pobreza, en la enfermedad o en la discapacidad, hasta la muerte. ¿Lo haces? No estaba tan desesperada como Mizuno, pero en el fondo llevaba mucho tiempo esperando esta escena. Su respuesta, por supuesto, fue sí. Sí. El vínculo quedó formalmente establecido. Grieta. De repente, el entorno de Cho se hizo añicos como un espejo roto.
Los muros se derrumbaron, el suelo se convirtió en un mar azul zafiro y, a través del cielo infinito, flotaban nubes ligeras y a la deriva. Y alrededor de Tio aparecieron sus numerosos amigos, aplaudiendo, vitoreando y felicitándola todos a la vez. McQueen, Omedet. Urara, felicidades. Lluvia de arroz, Omedet. Rey Halo, felicitaciones. Barco dorado, Aguo Aguo. Mayano Top Gun, Omedet. Rudolf y Mizuno, Omedet. Presidente. Entrenador Mizuno, y todos. Al ver a sus amigos celebrando su exitosa relación con Mizuno, Tio se emocionó profundamente. Una dulce sonrisa iluminó su rostro. Gracias. Estrépito. En cuanto Tio pronunció sus palabras de agradecimiento, la escena cambió de nuevo. Esta vez estaba en la sala de entrenamiento del equipo TAC, solo ellos dos. Mizuno estaba frente a la pizarra, explicando un plan de entrenamiento con infinita paciencia. Yo estaba sentado abajo, escuchando. Pero como se trataba de un sueño, no pudo oír los detalles, solo que era impresionante y, sin duda, muy útil para ella. Luego salieron a correr a la pista. Tras correr, regresaron a la sala de entrenamiento para escuchar más planes. Después, volvieron a la pista. Una y otra vez, las dos escenas se repitieron. El tiempo en el sueño transcurrió rápidamente. Vivieron muchas cosas juntos, recuerdos felices, luchas dolorosas. Por ejemplo, Tio sufrió múltiples fracturas durante su carrera. Para una chica de carreras, eso fue devastador. Un solo paso en falso y podría perder la oportunidad de volver a pisar una pista, y su sueño de una triple corona invicta se habría hecho añicos. Pero gracias al entrenador Mizuno, cada vez que gritaba, «Estoy a punto de tomar una decisión que traiciona a mis ancestros», entonces usaba algún medicamento y la fractura se resolvía con facilidad. Con la ayuda de Mizuno, Tio arrasó en todas las carreras siguientes, dejando muy atrás a todos sus rivales. No solo se alzó con la triple corona sin derrotas, sino que mantuvo su racha invicta indefinidamente. Mientras compitiera, la victoria estaba asegurada. Incluso superó al presidente al que tanto respetaba, convirtiéndose en la Uma Musume más fuerte de la historia. «Tio, lo has hecho magníficamente», exclamó Rodolfo. «Tio, eres la hermanita más linda y fuerte de mi corazón», exclamó Mizuno. «Tio. Tio. Tio», gritaba un coro interminable de fans. Tio infló el pecho con orgullo, disfrutando de su gloria. Su sueño, cumplido más allá de toda medida. Y charla. La escena cambió de nuevo, ahora era una capilla nupcial. La disposición era la misma que en la ceremonia de unión, Mizuno delante, Rudolf a su lado. Solo que esta vez, además de Mizuno, que seguía con su inseparable atuendo negro, Rudolf iba vestido como el oficiante, pulcro e impecable. Sus amigos entre el público también iban elegantemente vestidos. Incluso la propia Tio lucía ahora un precioso y puro vestido de novia. Su cerebro le decía, esta era su boda con Mizuno. Yo. ¿Me voy a casar con el entrenador Mizuno? Yo apenas podía creerlo. Pero el sueño pronto la llevó a aceptar el escenario que ella misma había deseado. Como oficiante, Rudolf comenzó su papel. Novio Mizuno, ¿aceptas a la novia, Tokaicho, como tu esposa? ¿La amarás, le serás fiel, en la pobreza, en la enfermedad o en la discapacidad, hasta la muerte? ¿Lo haces? Sí. Mizuno estaba tan impaciente como antes, lo que hizo que Tio se sonrojara profundamente. El entrenador Mizuno siempre había sido tan distante con todos, ¿por qué de repente se mostraba tan apasionado? Aunque, no me sentí mal en absoluto. Novia Tokaicho, ¿aceptas al novio Mizuno como tu esposo? ¿Lo amarás, le serás fiel, en la pobreza, en la enfermedad o en la discapacidad, hasta la muerte? ¿Lo aceptas? Sí. Yo asintió. Por favor, intercambien los anillos. Mizuno se arrodilló sobre una rodilla y deslizó un anillo del tamaño de un guijarro en el dedo de Tio. Pero cuando llegó el momento de que Tio le diera el anillo a Mizuno, ella buscó por todo su cuerpo, y no encontró nada. Desesperada, fingió sostener un anillo de aire y,
torpemente, se lo deslizó en el dedo. Pero como se trataba de un sueño, todos aceptaron el absurdo gesto de Tio sin inmutarse. Bien. El novio ya puede besar a la novia. ¿Ve beso? Yo era tímido, pero aún más curioso. Tengo curiosidad por saber qué se esconde bajo el capó de Mizuno. ¿Labios grandes? ¿Dientes salientes? Ya que estaban a punto de besarse, seguramente tendría que mostrar su rostro. Mirada fija. Yo se sonrojó, con la mirada fija en Mizuno, esperando el momento en que levantara la capucha. Y en el sueño, Mizuno hizo lo que deseaba, se inclinó hacia él, le quitó la capucha y le reveló su verdadero rostro. Esto. Los ojos de Tio se abrieron de par en par. La verdadera cara del entrenador Mizuno era una cosa amarilla con forma de T. Tio se despertó sobresaltado y se incorporó en la cama. Miró a su alrededor, seguía en su habitación de la residencia estudiantil. La habitación estaba completamente a oscuras, aún antes del amanecer. Su compañera de cuarto, Mayano Top-kun, abrazaba su almohada con forma de zanahoria y dormía profundamente. Yo parpadeó, recordando el sueño. ¡Qué sueño tan raro! Capítulo 94. Uma Musume, al sótano. Tras aquel extraño sueño, Tokaicho no pudo volver a dormirse. El simple hecho de pensar en cómo, en su sueño, había formado un vínculo de entrenador a aprendiz con el entrenador Mizuno, e incluso se había casado con él. La avergonzó tanto que se revolvió en la cama aferrándose a la almohada, sin rastro alguno de somnolencia. Como mañana por la noche era la fiesta de celebración de la victoria de Urara en su carrera de debut, Mizuno-san había dicho, por la mañana, todos deberían reunirse en la sala de entrenamiento. Luego ir juntos a la calle comercial a comprar provisiones y después regresar a la sala de entrenamiento para preparar la fiesta. Ya que no podía dormir, ¿por qué no ir temprano? Ganar el honor de ser la primera en llegar al punto de encuentro también estaba bien. Así que se levantó en silencio, con cuidado de no despertar a su compañera de cuarto, Mayano Top-kun, se puso de puntillas su ropa de diario y salió sigilosamente del dormitorio en dirección a la sala de entrenamiento. ¿Alguna vez has visto la academia Trasen a las 4 de la mañana? Hoy, Tokaicho lo hizo. A diferencia de las mañanas bulliciosas, a esta hora la academia estaba sumida en el silencio. Ni un solo Uma Musume en las calles. Solo el ocasional chirrido de los insectos entre los arbustos, que traía consigo un ligero escalofrío. Yo llegó a la sala de entrenamiento del equipo TAC y miró hacia la puerta, solo para darse cuenta de que tenía un problema. Como aún no era aprendiz de Mizuno, no tenía llave de la sala de entrenamiento. No podía abrirla. Así que Tio solo podía sentarse en silencio en la entrada, contemplando el cielo estrellado, esperando a que llegaran Mizuno, Urara o Rise Sower. Por suerte, Mizuno-san siempre llegaba al lugar acordado con muchísimas horas de antelación. Probablemente no tendría que esperar mucho antes de entrar en la habitación. Y sentarse sola a contemplar las estrellas era algo nuevo para Tio. Al fin y al cabo, nunca había salido a esa hora. Esperar en silencio el amanecer, ese que tanto anhelaba, no era nada aburrido. 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. Tio comenzó a contar. HM. De repente, notó que la sala de entrenamiento de al lado temblaba ligeramente. Recordaba que el temblor había comenzado ayer después del entrenamiento, cuando 2 integrantes de Uma Musume arrastraron a un entrenador adentro. Y ahora continuaba, como si hubiera durado toda la noche. Yo no sabía qué estaban haciendo, pero supuso que debían estar disfrutando de algo muy divertido. Como bailar. De lo contrario, ¿cómo no iban a estar cansados después de toda la noche? No fue hasta que el cielo palideció y salió el sol que finalmente cesó el temblor en la casa de al lado. Entonces se abrió la puerta y salieron 2 Uma Musume cargando a su entrenador. Sus rostros estaban sonrojados, satisfechos, y sus ropas empapadas de sudor. Claramente, el baile de la noche anterior había sido emocionante y alegre. Pero el estado del entrenador era peor. Completamente apático, como un pato asado en brazos, colgando mientras las 2 Uma Musume lo sacaban, una a cada lado. Debió de ser que el baile fue demasiado intenso,
estaba tan feliz que se desmayó. Al menos, eso es lo que pensaba Tyo. Tyo sintió una punzada de envidia hacia esas dos Uma Musume. Ella también quería tener una alegre sesión de baile con Mizuno. Pero nunca tuvo la oportunidad. Bailaba muy bien, de forma excepcional, tenía un talento innato. En la academia incluso ostentaba el título de los pasos de baile del monarca. Si Mizuno-san estuviera dispuesta, le garantizaba, absolutamente le garantizaba, que podría dejarle recuerdos mucho más felices que los de ese pobre entrenador de al lado. Poco después de la salida del sol, aparecieron dos figuras que se dirigían hacia la sala de entrenamiento por el sendero bañado por la luz del sol. Eran Mizuno y Gold Ship. Mizuno-san. Gold Ship-san. Tyo se puso de pie y lo saludó primero. Pero entonces surgió una duda. Extraño, ¿por qué Mizuno se unía a Gold Ship? Sabía que los dos se llevaban como hermanos. Si se encontraban por casualidad de camino a la sala de entrenamiento, claro que iban juntos, era lo normal. Pero las residencias de Uma Musume y la puerta de la academia que daba a las salas de entrenamiento estaban en direcciones completamente opuestas. Si Gold Ship hubiera salido de las residencias, habría tomado otro camino. Era imposible encontrarse con Mizuno a mitad de camino. Así que o bien Gold Ship había estado dando vueltas matutinas alrededor de la academia y casualmente se encontró con Mizuno en la puerta. O Gold Ship en realidad no vivía en las residencias estudiantiles, sino que tenía su propio espacio fuera. De esa manera podía encontrarse con Mizuno en la puerta. Si no, ¿viven juntos? Un pensamiento muy descabellado surgió en la mente de Tyo. Pero convivir con alguien del sexo opuesto, aparte de la familia, ¿acaso no era algo exclusivo de los enamorados? Y Mizuno y Gold Ship no tenían esa atmósfera en absoluto. Definitivamente no. Demasiado absurdo. Rápidamente desechó la idea. Tyo. Mizuno se sorprendió. ¿Por qué estaba Tyo aquí tan temprano? Apenas amanecía. La observó detenidamente, su energía parecía algo disminuida y su cabello estaba un poco encrespado. Supuso que no había dormido bien la noche anterior. Acampaste aquí toda la noche solo para ser el primero, adivinó Mizuno. No, Tyo negó con la cabeza. No podía dormir, así que vine temprano. ¿No podías dormir? Mizuno frunció el ceño. Porque tuve un sueño. Los ojos de Tyo se movieron rápidamente, incapaz de mirarlo directamente. Mizuno sintió que algo no andaba bien y preguntó. ¿Qué sueño? Soñé con crear un vínculo con Mizuno-san. Tyo bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas. No se atrevió a contarle la segunda parte del sueño. Ah, esto. Mizuno se secó el sudor frío. Su viejo padre, Rudolf, acababa de amenazarlo para que aceptara a Tyo como aprendiz, y esa misma noche Tyo soñó con firmar un contrato con él. ¿Estaban padre e hija demasiado compenetrados? Mizuno miró fijamente a Tyo, dudando durante un buen rato, como si estuviera sopesando una decisión importante. Pensó, mejor un dolor corto que uno largo. En lugar de esperar a anunciarlo delante de todos, mejor decirlo ahora, cuando solo estaban ellos tres. Así no tendría que preocuparse por cómo dar la noticia. Entonces Mizuno dijo. En realidad, Tyo, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué es? Tyo ladeó la cabeza. Tras otra larga vacilación, Mizuno finalmente reunió valor y preguntó. Tyo, ¿te convertirás en mi aprendiz? ¿Me permitirás trabajar por el bien de tu sueño, convertirte en una Uma Musume invicta con la triple corona? Tyo se quedó paralizada durante varios segundos, y luego estalló de la impresión. No habrá oído mal, ¿verdad? El entrenador Mizuno la había invitado, por iniciativa propia, a ser su aprendiz. ¿El sueño se había hecho realidad? Capítulo 95 Uma Musume, al sótano. Entrenador Mizuno, ¿de verdad me está invitando a crear un vínculo ahora mismo? Tokaicho no podía creerlo. Se preguntó si aún estaba soñando. Entonces se pellizcó la mejilla. ¡Ay!
El dolor le indicó que esa era la realidad. La entrenadora Mizuno realmente quería formar un vínculo de entrenadora-aprendiz con ella. Entonces, se convertiría también en algo como en su sueño, donde después se casaba con el entrenador Mizuno. Yo bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas. Oh. Mizuno observó su reacción tímida y de repente pensó que esta situación podría tener una salida. Porque mientras yo no lo quisiera, Mizuno tendría un motivo para volver a hablar con el presidente Rudolf. Por ejemplo, podría decir: Presidente Rudolf, mire, su preciada hija ni siquiera quiere crear un vínculo conmigo. Por mucho que me amenace, no puedo hacer nada. Y seguramente no querrá ver a Tio infeliz por estar atada a un entrenador que le desagrada, ¿verdad? ¿Por qué no damos un paso atrás? Dejas de amenazarme, yo olvido todo esto e incluso te ayudo a encontrar un entrenador más adecuado para Tio. Todos salimos ganando. ¿Qué te parece? Entonces Rudolf deliberaba, decidía que Mizuno tenía sentido y estaba de acuerdo. Y de esa forma Mizuno podría evitar el final del sótano del monarca. Lindo. Con ese pensamiento, Mizuno esbozó una amable sonrisa, aunque Tio no pudo verla, y dijo con sinceridad: Si no quieres, no hay problema. Tengo 2 lecciones que puedo contarte. Lección 1, antes de pensar en los demás, piensa en ti mismo. Lección 2, si sientes dudas en tu corazón, no tomes una decisión. Lo que gusta, gusta, lo que no gusta, no gusta. No te dejes influenciar por las palabras de los demás. Mantente siempre firme en tus propios sentimientos. ¿Debo mantenerme firme en mis propios sentimientos? Yo levantó la cabeza para mirar a Mizuno. Exacto. Aunque sea el presidente Rodolfo quien hable, no le hagas caso. Haz lo que quieras, le dijo Mizuno. Yo vaciló un instante, como si estuviera confirmando algo en su interior, y luego declaró con firmeza: de acuerdo. Entonces estoy dispuesto a crear un vínculo con el entrenador Mizuno. Así es, ojalá encuentres a alguien mejor que, Mizuno se quedó paralizado a mitad de la frase, y su sonrisa feliz se desvaneció. Espera. Esto no era lo que se suponía que iba a pasar. ¿No se suponía que debía negarse? ¿Por qué respondió con tanta naturalidad? Como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. Mizuno se apresuró a añadir: no te preocupes por mis sentimientos, si no quieres, entonces. No, esto es exactamente lo que quiero. La mirada de Tio era ahora aún más firme. Desde ese día, decidí que el entrenador Mizuno sería mi entrenador. ¿Ese día? ¿Qué día? Aquella vez, cuando estaba enferma, y la entrenadora Mizuno entró en mi habitación, cuidándome con dulzura y cuidado. Yo se tocó la cara sonrojada. ¿Qué? Mizuno estaba atónito. Seguramente se refería a aquella noche en que él se coló en el dormitorio de las chicas para recargar a Fortuna, cuando la maldición de la desgracia la había enfermado. Él actuó como un calentador humano, le sirvió agua, incluso la alimentó. Pero ¿cómo sabía ella que él estaba en la habitación? ¿Acaso no llevaba puesto el traje de médico, que borraba su presencia? No me digas. Mizuno de repente se dio cuenta de algo. La capacidad de su traje de doctor para borrar la presencia se había debilitado. La razón: la primera vez que conoció a Tio, ella derramó accidentalmente su bebida de miel de grado S sobre él, dejándole una marca imborrable. Así que cuando Mizuno permanecía mucho tiempo en su habitación, yo podía oler naturalmente el rastro de esa miel en su ropa y ver su figura. Y en ese momento, Fortuna estaba dormida por agotamiento de energía, incapaz de advertirle, por lo que nunca se dio cuenta de que había estado expuesto. Es decir, todas sus acciones de entonces, toda la bondad que no pudo mostrar abiertamente a Uma Musume, habían sido presenciadas por Tokaicho con sus propios ojos. Maldita sea. ¿Así que ya había entrado en la ruta del sótano del monarca hace mucho tiempo? Siseo, Mizuno contuvo el aliento bruscamente, girando la cabeza con rigidez. Jejetio sonreía feliz. Esa sonrisa debería haber sido pura y tierna, pero a los ojos de Mizuno era como las fauces de una bestia primigenia a punto de engullirlo entero.
Un sudor frío le corría por la cara, las piernas le temblaban, listo para huir. Jajaja, de repente me dan ganas de charlar con el entrenador principal de al lado. ¿Estará ahí? Mizuno intentó cambiar de tema. En realidad, sabía que el chico mayor no estaba por allí, no lo había visto en el primer autobús escolar esa mañana. Mizuno solo quería una excusa para escapar. Ustedes dos vayan a descansar dentro de la sala de entrenamiento. Yo pasaré a saludar. Mizuno se dio la vuelta para marcharse. Pero Tio lo agarró del brazo con firmeza, sin soltarlo. Entrenador Mizuno, ese entrenador no está dentro. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Mizuno. Porque cuando llegué esta mañana, lo vi salir con sus dos aprendices, dijo Tio con naturalidad. Estuvieron bailando dentro desde ayer por la tarde hasta el amanecer. Incluso el entrenador se desmayó de tanto bailar. Mizuno se sintió asfixiado en ese instante. Desde la tarde hasta la mañana, con dos Uma Musume. El cuerpo de ese anciano debió haber sido escurrido hasta la última gota, como una toalla a la que se le ha exprimido todo. Entrenador Mizuno, ¿por qué no bailamos también en la sala de entrenamiento? Te prometo que puedo hacerte aún más feliz. Yo lo miró expectante. ¡Puf! Mizuno escupió sangre y sacudió la cabeza frenéticamente. No, 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 no. Aunque supiera que Tio realmente se refería a bailar. La imagen del pobre anciano en estado cadavérico en la habitación de al lado ya le había infundido un profundo terror ante la idea de hablar de baile en la sala de entrenamiento. Y además, quien lo invitó fue Tokaicho. Eso fue aún más aterrador. Adelante. Yo me quedaré aquí. Las piernas de Mizuno cedieron y se desplomó lentamente, con una expresión sombría. Entonces me quedaré aquí contigo. Yo también se sentó, abrazándole el brazo y acurrucándose cariñosamente contra su hombro. Por favor, cuida de mí de ahora en adelante, mi entrenador. Mizuno ya podía ver las puertas del sótano del monarca, que le indicaban que entrara. Capítulo 96. Uma Musume, al sótano. Jeje Tokaicho se acurrucó contra Mizuno con cariño, sus orejas se movían de placer. Cada vez que ella se frotaba contra él, Mizuno sentía que su esperanza de vida restante se reducía un poco más. Solo podía depositar sus esperanzas en su guardaespaldas personal, que había estado con él desde la noche anterior, Gold Ship. Hermano Barco. Sálvame. Pero Gold Ship no se movió. En cambio, miró a Mizuno, señaló sus ojos, sus cejas danzaron, indicándole que entrara a un canal de chat privado. Mizuno asintió levemente, giró la cara hacia ella y se levantó la capucha lo suficiente como para dejar ver sus ojos. En cuanto sus miradas se cruzaron, sus longitudes de onda se alinearon y se creó una sala de chat exclusiva para Mizuno y Gold Ship, basada únicamente en la conciencia. Din. El barco dorado se ha unido al chat. Din. Mizuno se ha unido al chat. En el momento en que Mizuno entró, tecleó. Mizuno, hermano del barco. Sálvame. Barco de oro. Barco dorado, lo siento, Mizuno Dono, no puedo. ¿Mizuno? Mizuno, ¿qué? ¿Me estás traicionando? Barco dorado, no eso. Gold Ship, por lo que he observado de Tio, es el tipo de chica que se pone celosa muy fácilmente, o más precisamente, alguien con una posesividad extremadamente fuerte. Barco dorado, si te aparto de ella a la fuerza ahora, podría activar algún rasgo oculto que solo te perjudicaría. Gold Ship, bloquear es peor que desviar, así que mi consejo es, retrasar. Mizuno, ¿retraso? ¿Cómo si supiera que estoy condenado pero aún así voy a retrasar las cosas? Barco dorado, por supuesto que no. Gold Ship, me refiero a esperar hasta que lleguen las demás Uma Musume. Entonces te sacaré. Con tantos ojos vigilando, yo no sentirá que alguien intenta robarle lo que es suyo. Mizuno, tiene sentido. Mizuno, ¿y ahora qué hago? Barco dorado, necesitas. Pero antes de que Mizuno pudiera recibir su siguiente mensaje, Yo se inclinó hacia ella. Mizuno se bajó rápidamente la capucha de nuevo. Mizuno ha abandonado el chat.
Entrenador Mizuno, ¿qué estaban haciendo usted y Gold Zip-san hace un momento?, preguntó Tyo con curiosidad. Nada. Mizuno negó con la cabeza presa del pánico. Pero parecía que le habías enseñado tu cara a Gold Zip-san. Y eso es tan injusto. Soy tu aprendiz y ni siquiera la he visto todavía. Solo mostré mis ojos. Además, Urara y Rise Sower tampoco los han visto, explicó Mizuno. Eso sigue siendo injusto. Yo también quiero verlo. Ah, esto. Gu. Yo infló las mejillas con enojo. Mizuno se volvió hacia Gold Ship, solo para verla levantar las cejas y hacer una señal. Barco dorado, bloquear es peor que desviar. Bloquear es peor que desviar. Mizuno. Entonces suspiró, negó con la cabeza y dijo. Después de que te cases, entonces. ¿Casada? Yo ladeó la cabeza. Sí. Después de que te cases, te dejaré ver. Siempre y cuando se casara con otra persona y le entregara su corazón, con la pureza y la devoción de una Uma Musume, Mizuno ya no tendría que temer ser víctima de un Uma Pyoi por parte de Tyo. Matrimonio. Yo pareció recordar algo. Su rostro se puso rojo brillante y abrazó el brazo de Mizuno aún con más fuerza. ¿Mizuno? ¿Por qué se aferró con más fuerza a él en el momento en que mencionó el matrimonio? Espera. No me digas que la persona con la que se imagina casándose soy yo. Y mierda. Acabo de cavar mi propia tumba. Estoy aún más cerca del sótano del monarca. Hermano Barco. Mizuno recurrió de nuevo a Gold Ship en busca de ayuda. Suspiro. Gold Ship apoyó la frente en ella y le envió una señal con los ojos. Barco de oro, mírame. Se escabulló sigilosamente, escondiéndose entre los arbustos cercanos. Poco después, una nave espacial de juguete salió volando de allí. La pequeña nave espacial flotaba sobre Mizuno y Tyo, emitiendo una voz mecánica. Probando, probando, ¿me oyes? Mizuno se quedó mirando, sin palabras. ¿No era esta la nave espacial de juguete que él mismo había fabricado para Gold Ship? Venía con un módulo de audio, todo lo que se dijera al control remoto podía transmitirse a través de él. Pero Tyo nunca lo había visto antes, así que levantó la vista con los ojos muy abiertos y llena de curiosidad. ¿Puedo preguntar quién es usted?, preguntó ella cortésmente. Soy un extraterrestre del espacio exterior. Mi nombre es, La nave espacial hizo una pausa y luego dijo. Setton. HM. Setton, confirmado, punto. La nave espacial repitió. Hola, Setton. ¿Puedo preguntar qué haces en la Tierra? Estoy aquí para invadir la Tierra. Pero como el equipo TAC es un gran obstáculo para mi conquista, hoy he venido a eliminar al capitán del equipo TAC. PSSH, la nave espacial lanzó de repente un chorro de agua que impactó a Mizuno. ¡Auf! Estoy muerto. Mizuno lo comprendió al instante, se agarró el pecho y se desplomó al suelo. ¿Entrenador Mizunor? Todo sucedió muy rápido, antes de que Tyo pudiera reaccionar, Mizuno ya había caído. Preocupado, Tyo quiso comprobar su estado, pero la nave espacial anunció. Jajaja. Le ha alcanzado mi aerosol genético. Si lo tocas otra vez, su cuerpo explotará por completo. De ninguna manera. La mano de Tyo, que estaba a punto de tocarlo, se congeló y se retiró. No se atrevía a tocar a Mizuno ahora. Y sí, tal como decía la nave espacial, su toque provocaba accidentalmente su explosión. Maldita sea. Se giró con la intención de alcanzar la nave espacial y extraer la cura, pero ésta ya se había marchado sin dejar rastro. Evidentemente, había huido hacía mucho tiempo. Entrenador Mizuno. Yo quería tocarlo, pero no se atrevía. Temía que si se marchaba a buscar ayuda, Mizuno pudiera ser emboscado de nuevo mientras ella no estaba. Así que lo único que pudo hacer fue sentarse junto a su cuerpo, inconsciente, ansiosa e impotente. Hace un momento, el entrenador Mizuno me invitó a ser su aprendiz, se suponía que iba a hacer algo tan feliz, ¿por qué tenía que pasar esto ahora?
Yo se sumió en la tristeza, deseando que alguien pudiera ayudarla. En ese momento, Gold Ship salió tranquilamente de entre los arbustos y regresó al lugar. El barco dorado. Los ojos de Tio se iluminaron como si hubiera visto a un salvador. Puede que Gold Ship no fuera muy fiable habitualmente, pero sabía muchas cosas extrañas, seguro que podría salvar a la entrenadora Mizuno. Entonces Tio explicó apresuradamente todo lo que acababa de suceder. Ah. Déjame echar un vistazo. Gold Ship fingió examinarlo detenidamente y luego declaró con rostro serio. No hay problema. Los efectos de ese aerosol genético son solo temporales. Mientras no toquemos al entrenador Mizuno, pronto despertará por sí solo. ¿En realidad? De verdad. Gold Ship asintió. Menos mal, exhaló finalmente Tio, y luego se sentó en silencio cerca, vigilando a Mizuno. Hasta que la entrenadora Mizuno despertara, ella lo protegería con su vida. Aunque ahora no podía acurrucarse y aferrarse a él, lo que la dejaba un poco frustrada. Se prometió a sí misma que, cuando Mizuno se recuperara, reclamaría el doble de lo que le debían. Jejetio sonrió con una felicidad radiante. Tumbado en el suelo, fingiendo estar muerto, Mizuno sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. Silbido. ¿Por qué me daba la sensación de que el plan de Cipro no era tan efectivo después de todo? Capítulo 97. Uma Musume, al sótano. Con el paso del tiempo, Mizuno se sentía cada vez más inquieto. Entreabrió los ojos apenas un poco y echó un vistazo a Tokaicho, que estaba sentado a su lado. En ese momento, yo lo observaba en silencio. No había aprovechado la situación para ponerle una mano encima. Al contrario, lo protegía como una guardaespaldas, vigilando para que nadie pudiera tocar a Mizuno, afectado por el gen spray alienígena. En apariencia, el plan de Cipro estaba funcionando, yo no se aferraba a él. Lo único que Mizuno tenía que hacer era seguir fingiendo estar muerto. Luego, cuando llegaran Urara y Rise Sower, podría despertar, decir algo como vamos a preparar dumplings juntos y seguir al grupo hasta la calle comercial. Con su atención desviada, yo podría olvidarse de todo. Pero Mizuno percibió que, mientras yacía allí fingiendo, algo comenzaba a brotar en los ojos de Tio. Una pequeña emoción que crecía poco a poco, como un interés creciente. Gold Ship-san, cuando despertará el entrenador Mizuno, preguntó Tio. En un rato, respondió Gold Ship. ¿Cuánto dura, un poco? Gold Ship hizo los cálculos. Media hora para la reunión. Si tan solo pudieran resistir ese tiempo, cuando llegaran los demás, Mizuno estaría realmente a salvo. Entonces ella dijo, aproximadamente media hora. Media hora. Yo bajó la cabeza y comenzó a contar con los dedos. Media hora son 30 minutos, 30. Cuando terminó, juntó las manos con entusiasmo y dijo, después de que la entrenadora Mizuno despierte, la abrazaré durante 30 horas seguidas. Barco de oro. Mizuno. 30 minutos de contención, y el precio después fueron 30 horas de abrazos. Ese tipo de interés es tan usurario que hasta los usureros gritarían que es despiadado. Tan codicioso que hasta los capitalistas desearían que te colgaran de una farola. Y menudo plan el de hacerse el muerto y esperar. Si Mizuno no se levantaba ahora, cuando Tio viniera a abrazarlo durante 30 horas, aunque quisiera despertar, no podría. Tos. Mizuno se incorporó apresuradamente, forzando una risa. Ajaja, wow, qué siesta tan agradable. Yo parpadeó muy sorprendido. Entrenador Mizuno, ¿estás bien? Bien. Mizuno asintió rígidamente, empapado en sudor. Pero Gold Ship-san dijo hace un momento que te había alcanzado el aerosol genético del alienígena, que nadie podía tocarte y que tardarías media hora en despertar. Yo ladeó la cabeza. Jajaja, soy el as del equipo TAC. El ataque de un simple alienígena no puede tocarme. ¿Verdad, hermano de la nave? Mizuno le lanzó una mirada a Gold Ship. Gold Ship lo entendió al instante, sacó la nave espacial de juguete y repitió. En efecto.
Mi juicio anterior era erróneo. Ese alienígena era realmente débil. Su supuesto aerosol genético no podía dañar en absoluto a Mizuno Dono. Incluso hizo volar la nave espacial en círculos por encima de nuestras cabezas para dar un espectáculo. ¿Lo ves? Ya lo capturé. Ahora es mi juguete. De ahora en adelante jugaré con él como me plazca. Ya no representará ningún peligro para nadie. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! Las orejas de Tio se crisparon de alegría y abrazó el brazo de Mizuno en ese mismo instante. Oh. Mizuno se estremeció en las comisuras de sus labios, mirando una vez más a Tio, que se apoyaba cariñosamente en su hombro. Tio, para una chica, estar tan cerca de un chico no es bueno. Está bien. Ya considero al entrenador Mizuno como mi Oni-chan, dijo Tio dulcemente, mientras su cola se enroscaba sigilosamente alrededor de la pierna de Mizuno. Oni-chan. Los ojos de Mizuno se apagaron. Ojalá solo fuera un vínculo fraternal. Pero él podía sentir claramente que los sentimientos de Tio no eran tan simples. De lo contrario, ¿por qué se sonrojaba y lo abrazaba con más fuerza cada vez que se mencionaba el matrimonio? Si él le permitía seguir aferrándose a él, aumentaría su afecto. La ruta del sótano del monarca avanzaría un poco más. Pero si él la alejaba, eso desencadenaría sus celos, y el sótano del monarca avanzaría aún más rápido. Parecía que no había salida. Mizuno dejó de pensar por completo. Se quedó sentado allí como una estatua gris, dejando que Tio se aferrara a él. Mizuno Dono. Al ver a Mizuno hundirse en la desesperación, Gold Ship se rascó la cabeza con frustración. Era más inteligente que la mayoría de las Uma Musume, capaz de inventar todo tipo de trucos extraños pero útiles. Pero cuando se trataba de Tokaicho, una Uma Musume cuya posesividad no hacía más que aumentar sin importar lo que hicieras, Gold Ship simplemente no tenía respuesta. Así que la única opción era desviar su atención. Si se centraba menos en Mizuno, tal vez podría salvarse. Gold Ship empujó la nave espacial de juguete hacia Tio. Tio-san, ¿quieres jugar con esta nave espacial? Te la puedo prestar. ¿De verdad? Los ojos de Tio se iluminaron. Pero tras echarle un vistazo a Mizuno, su interés por la nave espacial se desvaneció, siendo reemplazado por sentimientos más profundos y complejos hacia él. No, gracias. Juega tú, Gold Ship-san. Tengo algo que me gusta más. Sonrió y frotó su mejilla contra la de Mizuno de nuevo. Mizuno se hundió aún más en la desesperación. Barco de oro. Últimamente también he aprendido a preparar bebidas con miel. Tio-san, ¿quieres probar alguna?, ofreció Gold Ship. No. Tokaicho no está interesado. Últimamente he comprado muchos juegos. No. Tokaicho no está interesado. En mi habitación tengo todo tipo de cosas buenas. Mucho más emocionantes que los videojuegos. Gold Ship arqueó una ceja. No. Tokaicho sigue sin estar interesado. Tengo fotos obscenas del entrenador Mizuno. ¿Dónde? Déjame ver. Tokaicho ha mostrado un interés extremo. ¿Mizuno? Se quedó paralizado, mirando a Tio con incredulidad. Yo no quise decir que quisiera ver eso. Tio bajó la cabeza, con las mejillas ardiendo, incapaz de mirarlo a los ojos. Entonces, de repente, volvió a inflar las mejillas con enfado. Bien. Entrenador Mizuno, déjeme ver su rostro. Gold Ship-san ya lo ha hecho, porque yo, su aprendiz, no puedo verlo. Después de que te cases. No, espera. Las palabras se le escaparon, y Mizuno se arrepintió al instante. Matrimonio. El rubor de Tio se intensificó y lo abrazó aún con más fuerza. Mizuno. Maldita sea. ¿Por qué siento que he entrado en un nuevo ciclo otra vez? Izanami. ¿Cuándo terminará? Capítulo 98. Uma Musume, al sótano. El tormento mental de Mizuno Sora continuaba.
Aunque Gold Ship intentaba constantemente desviar la atención de Tokaicho, yo apenas había logrado su deseo de convertirse en su aprendiz, estaba en pleno enamoramiento. ¿Cómo podría dejarse seducir por algo que no fuera Mizuno? Las tentaciones del barco dorado no lograron apartar la mirada de Tyo. Al contrario, solo consiguieron que se aferrara a él con más fuerza. Jejetyo se sentó directamente en el regazo de Mizuno, acurrucándose obedientemente en sus brazos, sus orejas temblando de placer y rozando su rostro una y otra vez. Mizuno sintió el calor abrasador que emanaba del pequeño cuerpo entre sus brazos y las suaves caricias que le rozaban la mejilla. Se transformó en una cáscara vacía, con los ojos muy abiertos y la mandíbula desencajada, gritando de angustia por dentro. Hhhhh. Gold Ship, al observar la expresión de agonía de Mizuno, solo pudo fruncir el ceño con impotente frustración. Mizuno Dono. No es que no quisiera ayudarle a escapar de ese infierno. Simplemente no podía. Porque en ese momento yo era como una niña con un juguete nuevo, si alguien intentaba arrebatárselo, no solo fracasaría, sino que desencadenaría su rebeldía, amplificando su posesividad hacia Mizuno. Por lo tanto, por la seguridad de Mizuno, tanto ahora como en el futuro, Gold Ship no podía actuar. Pero ella lo había notado, yo no había dormido bien la noche anterior. Quizás una pesadilla la había dejado agotada. Aunque se frotaba con entusiasmo contra Mizuno en sus brazos, el cansancio la invadía de nuevo. Poco a poco, la somnolencia comenzó a apoderarse de ella. Gold Ship dictaminó, mientras Mizuno permaneciera completamente inmóvil, sin ofrecer más estímulos, yo pronto se quedaría dormida. Entonces Gold Ship podría llevársela. Hasta entonces, lo único que podía hacer era observar desde la barrera. Resiste, Mizuno Dono. Media hora después, a solo minutos de la hora acordada para la reunión. Urara, Rise Sower y King Alo llegaron charlando y riendo juntos, dirigiéndose hacia la sala de entrenamiento del equipo TAC. Ayer Mizuno les había dicho, esta mañana, todos debían reunirse primero en la sala de entrenamiento, luego ir juntos a comprar ingredientes frescos y, al mediodía, celebrar allí una fiesta para festejar la victoria de Urara en su carrera de debut. Todos estaban emocionados, no solo porque la fiesta era para la mascota del equipo, Urara, sino también porque era la primera vez que saldrían de compras con la entrenadora Mizuno. Al fin y al cabo, si no era por trabajo, Mizuno nunca aparecía cerca de Uma Musume. Sin importar quién lo invitara a salir, siempre encontraba una excusa para negarse. Pero hoy, por fin, tuvieron la oportunidad de pasear con él. Tanto Rise Sower como King Alo lo esperaban con ansias. Sin embargo, al llegar a la sala de entrenamiento, la escena que vieron les produjo un profundo desánimo. Porque tirado en el suelo junto a la entrada estaba el entrenador Mizuno, flácido, inmóvil, con aspecto de estar completamente agotado. Y sentada a su lado, con la barbilla apoyada en la mano y una expresión de exasperación, estaba la que solía gastarle más bromas, Gold Ship. ¿Entrenador-san? Tony-sama. ¿Y Mizuno-san? Los tres se apresuraron a acercarse, rodeando a Mizuno. ¿Oni-sama? ¿Oni-sama? Rise Sower levantó suavemente su brazo. Su cuerpo se desplomó sin vida, como una cáscara vacía. Por más que lo llamó, no hubo respuesta. Oni-sama, ¿cómo te has vuelto así? Ya se había dado un caso similar. Cuando Tyo y el rey Alo se pelearon, el esfuerzo propio de ser humanos dejó inconsciente a Oni-sama tras el doble ataque. Pero hoy el rey Alo se había reunido con Rise Sower, y Tyo no parecía estar por allí. Ninguno de los dos tuvo oportunidad de actuar. Así que el único presente que podría haber acosado a Oni-sama era Gold Ship-san. El aura de Rise Sower se volvió aterradora mientras se giraba hacia Gold Ship. ¡Ay! No fui yo. Gold Ship palideció ante su mirada peligrosa, agitando las manos. Entonces, ¿por qué Oni-sama se ha vuelto así? Rise presionado. Los ojos de Gold Ship se dirigieron disimuladamente hacia la sala de entrenamiento. Dentro, el verdadero culpable, Tokaicho, dormía profundamente. Pero la puerta estaba cerrada, los demás no podían verlo. Hace apenas unos minutos,
Después de aferrarse a Mizuno y mimarla durante más de 20 minutos, Yo finalmente sucumbió al cansancio y se quedó dormida. Gold Ship aprovechó la oportunidad. El rescate fue peligroso, Yo seguía aferrada a Mizuno incluso dormida. Gold Ship tuvo que soltarle los dedos con cuidado, casi despertándola varias veces. Pero al fin lo consiguió. Llevó a Tio a una silla dentro de la habitación, regresó a la puerta, la cerró y se sentó a vigilar junto a Mizuno, que se había desplomado. Misión de guardaespaldas cumplida. Aún así, no tenía intención de decir la verdad. Claro que le encantaban las bromas, pero nunca las que realmente lastimaban a la gente. Si ella revelara que Mizuno le tenía miedo a Tio, ni Mizuno ni las chicas a las que les gustaba se sentirían bien. Entonces Gold Ship dijo: No te preocupes, Rise Sower-san. A Mizuno Dono simplemente se le acabó la energía adorable. ¿Energía adorable? Rise ladeó la cabeza. Sí. Gold Ship asintió. En realidad, Mizuno se había desmayado porque su terror a Tio había llegado a su límite. Para despertarlo, era necesario calmar su miedo. Pero para ocultar esa verdad, Gold Ship la reformuló como un agotamiento de la energía linda. ¿Entonces qué debemos hacer?, preguntó Rise. Es sencillo. Solo hay una manera de revivir a Mizuno Dono, declaró Gold Ship. ¿Por dónde? J.E. Gold Ship rió suavemente. Aunque no había estado presente la última vez que Mizuno se desplomó desde Tio, se investigó el lugar posteriormente. En aquel entonces, su estado era el mismo que ahora. Había revivido porque recibió algo crucial, algo que le hizo olvidar su miedo. Almohada de regazo. Era la almohada de regazo de Rise Sower-san, proclamó Gold Ship. ¿Almohada de regazo? Rise Sower chilló como un conejo asustado, su carita se puso roja como un tomate. ¿La forma de despertar a Oni-sama era con su almohada de regazo? Así es, dijo Gold Ship asintiendo y colocando una mano sobre sus esbeltas piernas. Rise Sower-san, por el bien de tu Oni-sama, dale una almohada para el regazo. Capítulo 99. Uma Musume, al sótano. En un vacío de absoluta oscuridad, la inconsciente Mizuno Sora se removió lentamente. Levantó los párpados pesados y se encontró aprisionado dentro de un cristal transparente. Una docena de cadenas negras se enroscaban alrededor de su cuerpo, sujetándolo con tanta fuerza que no podía moverse. La oscuridad lo carcomía. Le dolían los músculos, sentía la cabeza dando vueltas. Incluso respirar, el acto más simple, se sentía como si le rasparan la garganta con cuchillas. Frialdad. Vacío. Miedo. Todo tipo de emociones negativas lo rodeaban, obligando a su ser recién despertado a cerrar los ojos con desesperación una vez más. Justo cuando Mizuno pensaba que estaría atrapado aquí para siempre, sufriendo sin cesar, sin poder escapar jamás. De repente, ocurrió un milagro. Un rayo de luz dorada atravesó la oscuridad y cayó sobre el rostro de Mizuno. ¿Qué es esto? Mizuno entreabrió los ojos. Vio una grieta abierta en los muros de oscuridad. De esa grieta brotó la luz. La brecha se ensanchó, rompiendo las paredes del espacio oscuro. Cada vez entraba más luz, formando un camino brillante entre la fuente y Mizuno. Entonces, asomando la cabeza por la abertura, una versión chibi de Rise Sower, de no más de 1 metro de altura, le sonrió dulcemente. ¿Ducha de arroz? Pero para su sorpresa, no era solo 1. 2, 3, 5, 7, cientos, miles de pequeñas lluvias de arroz se derramaron por la abertura, inundando la oscuridad. Corrieron hacia él, gritando a coro. Doni-sama. Doni-sama. Bajo el resplandor deslumbrante y sus sonrisas angelicales, Mizuno sintió un aliento cálido que fluía hacia él, circulando por su cuerpo y disolviendo todo dolor. Las cadenas que lo rodeaban se hicieron añicos. El duro cristal que lo sujetaba se volvió frágil, tan débil que podía romperlo con el roce de la punta de un dedo. Doni-sama. Doni-sama. Las sonrisas de los pequeños lluvias de arroz disiparon toda sombra e iluminaron el corazón de Mizuno.
Al mirarlos, Mizuno derramó lágrimas de emoción y extendió lentamente la mano hacia adelante. Esta es la verdadera luz. Afuera, la entrada a la sala de entrenamiento. En ese momento, la cabeza de Mizuno descansaba sobre el regazo de Rise Sower, con su corona presionada contra su estómago. La pegajosa calidez de su cercanía le hacía arder las mejillas, acelerar el corazón desbocado e incluso le dejaba una extraña sensación de hormigueo en el estómago. ¿Esto realmente funcionará?, preguntó Rise Sower en voz baja. Ella había obedecido la sugerencia de Gold Ship y le había ofrecido su almohada al inconsciente Mizuno para restaurar su energía tierna. Pero Rise Sower seguía sintiéndose profundamente insegura. Temía no ser nada linda, que incluso si le daba una almohada para que se sentara en su regazo, Oni-sama no se sentiría feliz. Relájate. Gold Ship leyó su preocupación. Rise Sower-san es muy linda. Mientras sea tu almohada de regazo, Mizuno Dono se despertará sin duda. Eso es. Duración de arroz es súper linda. A la entrenadora le gusta mucho la ducha de arroz. Urara rió alegremente. Rise Sower-san, no dudes de ti misma. Yo, el único e inigualable Rey Halo, reconozco tu ternura. El Rey Halo añadió palabras de aliento. Gracias. Rise Sower escondió su rostro enrojecido entre sus manos, mirando entre sus dedos a Mizuno, que descansaba en su regazo, mientras salía vapor de la parte superior de su cabeza. Que le dijeran que era guapa a la cara era vergonzoso, pero también maravilloso. En ese momento, el cuerpo de Mizuno se estremeció. ¿Oni-sama? Las chicas se quedaron sin aliento. El aura inerte que rodeaba a Mizuno había desaparecido. La vitalidad había vuelto a fluir en él. Vaya, justo como esperaba. Gold Ship entrecerró los ojos. Sí. El entrenador se está recuperando. Lluvia de arroz, eres increíble, exclamó Urara. Oni-sama. Rise Sower lo miró en su regazo, llorando de alegría. Su almohada de regazo realmente lo ayudó, ella estaba tan feliz. Pero otra preocupación surgió en su pecho. Entonces, ¿por qué Oni-sama aún no se ha despertado? Después de todo, Mizuno solo se había estremecido una vez. Nada más. En realidad, no había recuperado la conciencia. No hay prisa. No será tan rápido. Gold Ship negó con la cabeza. Mizuno acababa de soportar media hora agarrado por su temida Uma Musume. Su miedo se había acumulado enormemente. Ni siquiera con la almohada de regazo de su amada Rise Sower desaparecería en un instante. Entonces Gold Ship cambió su redacción, la energía adorable de Mizuno Dono todavía no es suficiente. Necesita un poco más de tiempo. Yo veo. Rise Sower se sintió incómodo. Aunque estaba feliz de darle una almohada para que se sentara en su regazo, estar así con Oni-sama era maravilloso. Cuanto más tiempo pasaba, más sentía una extraña emoción agitarse en su interior. La ponía inquieta y le producía picazón, igual que cuando Oni-sama le había acariciado las orejas y la cola de caballo la última vez. Rise Sower pensó, si Oni-sama no despertaba pronto, ella se volvería mala primero. Oni-sama. Ella frotó sus muslos inconscientemente. Gold Ship, con la mirada penetrante, notó su inquietud y frunció el ceño. Parece que el miedo de Mizuno no se disipa solo con una almohada en el regazo. Si esto se prolonga, Rise Sower no podrá soportarlo, y entonces ella se convertirá en otro miedo para el más adelante. Así que Gold Ship lo pensó un momento, y luego se giró hacia Urara. Urara-san, tú también tómale la mano a Mizuno Dono. Así ganará aún más energía adorable y se despertará más rápido. De acuerdo. Urara asintió sin dudarlo, tomando la mano izquierda de Mizuno. En el instante en que ella lo tocó, el mundo interior de Mizuno se llenó de innumerables pequeñas Uraras. Entrenador-san sonrieron radiantes, corriendo junto a los Chibi Rise Showers. Jeje, en realidad, brotaron flores sobre la cabeza de Mizuno. Din. Sintiendo el toque del ángel, Urara, la velocidad de recuperación aumentó un 100%.
Las chicas lo presentían, el cuerpo de Mizuno rebosaba de aún más vida. ¿Tú también puedes hacer eso? El rey Alo parpadeó con incredulidad, y de repente se le ocurrió una idea. Siendo una Uma Musume de primera categoría, y la que Mizuno más deseaba conquistar como amante, si ella le tomara de la mano, ¿no se despertaría aún más rápido? Presencia el poder de un halo de rey de primera clase. Con confianza, tomó la mano derecha de Mizuno. En su mundo interior, apareció una avalancha de diminutos halos del rey. Eran adorables, sin duda. Pero Mizuno, al verlas, recordó cómo había pasado noches enteras prodigándole halagos empalagosos sobre lo maravillosa que era ella. ¡Ostras! Su rostro se descompuso al instante, reflejando un agotamiento extremo. Por suerte, su capucha aún lo ocultaba de la vista del rey Alo. Din. Al sentir el toque del rey Alo, la velocidad de recuperación se redujo en un 20%. Capítulo 100 Uma Musume, al sótano. Tras unos 10 minutos de estar rodeada de la presencia de las pequeñas monadas, Mizuno Sora finalmente se recuperó por completo. ¿Dónde estoy? Mizuno abrió los ojos, mirando las nubes blancas que se deslizaban por un cielo azul, aún aturdido. Qué raro, justo ahora estaba sentado, en brazos de Tokaicho. ¿Cómo había acabado tumbado? Y su cabeza parecía descansar sobre algo suave. También le sostenían las manos. Ya me han encerrado en el sótano de Tio. No, espera, todavía puedo ver el cielo. ¿Entonces es una cámara en la superficie? Mizuno se estremeció, echando la cabeza hacia atrás. Pero el temible Tio no estaba allí. En su lugar, vio al adorable Rise Sower. Oni-sama, estás despierto. Rise bajó la cabeza y lo miró a los ojos. ¿MMM? Un gran signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Mizuno. ¿Rise Sower le estaba dando una almohada para el regazo? ¿Por qué se parecía tanto a la última vez? Mizuno, parpadeando, examinó atentamente su entorno. Seguía en la entrada de la sala de entrenamiento. Allí estaba Pro, pero yo no. En su lugar, Urara, Rise Sower y King Alo lo rodeaban. Las 4 Uma Musume estaban sentadas en silencio a su alrededor. Parecía conmovedor, pero Mizuno seguía sintiendo que estaba a punto de ser desmembrado. Hermano, ¿qué pasó?, preguntó Mizuno a Gold Ship. OMS. Con las manos detrás de la cabeza, Gold Ship le dio una explicación sencilla. Básicamente, se había desmayado otra vez. Pero no les había contado a los demás que se había desmayado del susto. En cambio, lo llamó agotamiento de energía adorable, mientras le dirigía a Mizuno una mirada cómplice que revelaba la verdad. Ya veo. Mizuno asintió, atando cabos. Por eso había visto hordas de diminutas lluvias de arroz y uraras corriendo hacia él en la oscuridad, porque esas dos le habían dado un cojín para que se sentara en su regazo y le habían tomado de la mano. Si Gold Ship no lo hubiera aclarado, Mizuno podría haber pensado que se había colado en el plató de Tokusatsu vecino para transformarse en un gigante de luz. Lluvia de arroz, Urara, gracias. Mizuno inclinó la cabeza. Sin ellos, podría seguir atrapado en el miedo, incapaz de despertar. Jeje Urara sonrió como el sol. Rise Sower se cubrió la cara con las manos. Mizuno miró entonces al frente, hacia Gold Ship. Al encontrarse con su mirada, ella no dijo nada, simplemente le devolvió la mirada en silencio. Como una guardiana sin palabras. Ah, claro. Sin Pro protegiéndolo constantemente y ocultando sus secretos, Mizuno habría estado perdido. A quien más debía agradecer era a Pro. Hermano, gracias. Eres tan confiable como siempre, dijo Mizuno con sinceridad. No hace falta. Es lo que debo hacer. Gold Ship se encogió de hombros. Pero Mizuno lo notó, estaba complacida. Bien. Tras agradecer a todos, Mizuno volvió a tumbarse. ¿Qué paraíso era este? Con la cabeza apoyada en el regazo de su hermana pequeña, Rise Sower, la mano sostenida por el ángel Urara, y su hermano Pro observándolo protectoramente cerca.
Era un mundo de fantasía que tal vez nunca volvería a conocer. Debería disfrutarlo mientras durara. Jo. Mizuno cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Y yo qué? De repente, el rey Halo le puso la cara justo delante. El rey de primera categoría también te está tomando de la mano, ¿sabes? Mira mostró con orgullo sus manos entrelazadas, con los ojos brillantes, esperando claramente recibir halagos. Ah. Mizuno se quedó paralizado. Casi había olvidado que ella también había ayudado. Aunque su ayuda hubiera sido contraproducente, al menos la hizo con buenas intenciones. Se incorporó, dispuesto a darle las gracias. Gracias, King-san. King-san, de primera, sí. Murmuró Mizuno, apartando la mirada a medias. El rey Halo captó inmediatamente el cambio, frunciendo el ceño. Entrenador Mizuno, ¿por qué no me mira a los ojos cuando es mi turno? ¿Acaso me está ignorando? 1. Tras pensarlo detenidamente, Mizuno decidió, era hora de usar su técnica patentada de desvío de temas. Y jajaja, mira la hora. Vamos a comprar algo rico. Se levantó rápidamente, tratando de escapar. ¡Bú! El rey Halo se abalanzó y lo agarró por la parte de atrás del cuello. Entrenadora Mizuno, a menos que me dé una explicación adecuada, no la perdonaré. Su sonrisa se tornó peligrosa. Mizuno se rascó la cabeza con incomodidad. No podía decir, cada vez que te veo, siento que mi cuerpo se está secando. Y esa excusa le costaría la vida en el acto. Es que, eres demasiado genial. Mirarte me da vergüenza, soltó Mizuno, sin dejar de mirar hacia otro lado. ¿Tímida? La reina Halo entrecerró los ojos. Al principio no lo compró. Pero entonces recordó, en los dramas románticos que había visto, siempre que los personajes, humanos o Uma Musume, estaban con alguien que les gustaba, se ponían tímidos y evitaban el contacto visual. Al ver que Mizuno era incapaz de mirarla directamente, quizás realmente era tímido. Lo que significaba que, el entrenador Mizuno le tenía demasiado cariño. Tanto cariño que incluso elogiarla lo hacía apartarse. Ejem. Las mejillas de la reina Halo se sonrojaron. Tosió varias veces avergonzada. De acuerdo, entonces. Soy magnánimo. Te perdonaré esta vez. Soltó su cuello e incluso alisó suavemente las arrugas. Ahora Mizuno estaba confundido. ¿Esa excusa tan endeble había funcionado? ¿No fue demasiado fácil? Había pensado que ella le exigiría miles de halagos floridos como la última vez, agotándolo hasta dejarlo tirado en el suelo murmurando ostras. Pero esta vez, una sola frase la había satisfecho. ¿Había mejorado? ¿O había malinterpretado algo? En cualquier caso, con tal de que escapara, todo estaba bien. Y jajaja. Ahora que el malentendido se ha aclarado, vayamos a la calle comercial y compremos algo bueno, sugirió Mizuno. Gracias al recordatorio del rey Halo, Mizuno recordó que necesitaba comprar muchos ingredientes para el banquete de celebración de Urara. Aunque era temprano, las tiendas acababan de abrir. Pero él siempre tenía la costumbre de llegar antes de tiempo, como cuando cogía el primer autobús escolar o llegaba media hora antes al entrenamiento. La preparación significaba menos sorpresas. Dado que ya había perdido mucho tiempo despertándose, si se demoraba más, los abuelos y abuelas madrugadores podrían acaparar la comida más fresca. No pensaba servir sobras en la fiesta de Urara. Un ángel como ella merecía solo lo mejor. Pero yo aún no ha llegado. ¿No deberíamos esperar?, preguntó Rise Sower con timidez. Bien. Mejor ir juntos. El rey ya lo asintió. En realidad, yo ha estado descansando en la sala de entrenamiento todo este tiempo. Gold Ship abrió la puerta, dejando ver a Cho dormido en una silla. Todos se quedaron boquiabiertos. ¿Así que había estado descansando dentro todo el tiempo? No me extraña, yo, que suele llegar temprano, no había llegado hoy. ¿Deberíamos despertarla? No es necesario. Gold Ship negó con la cabeza.
Se levantó temprano. Está agotada. Déjenla dormir. Me quedaré con ella. Podéis ir a comprar comida sin preocupaciones. Con Mizuno al cuidado de Urara y Rise Software, Gold Ship ya no necesitaba vigilarlo. Además, podría explicarle todo a Cho cuando despertara, evitando así cualquier malentendido sobre si Mizuno la había abandonado. Gracias, amigo. A Mizuno se le llenaron los ojos de lágrimas. Le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. J.E. Gold Ship devolvió el gesto. El plan final, Gold Ship se quedaría con Cho. Mizuno, Urara, Rise Software y King Halo irían de compras. Mizuno marcó el camino, haciendo referencia a las 3 Uma Musume. Vamos. Es hora de ir de compras. Fin de capítulo.